Bueno, buenas noches. Espero que ahora sí terminemos el libro. En realidad no nos falta ya mucho, pero de lo que nos falta, quizás todo es importante, pero quizás específicamente hablando, este capítulo número 3 habla sobre el trabajo del esfuerzo interior. Habla sobre el trabajo que tenemos que hacer finalmente en nuestra interioridad para cambiar el egoísmo en altruismo. Por supuesto, los que están empezando, todavía este contexto no lo tienen muy claro, pero pronto lo van a tener más claro conforme vayamos profundizando sobre esta situación. Bueno, empecemos por leer este capítulo número 3, que dice 4 especies y una sukkah. Desde el punto de vista espiritual, dice el Rav Leimer, la fiesta de Sukkot marca uno de los puntos críticos, importantísimos en la evolución espiritual. Es decir, la primera entrada de luz dentro del alma. Esta luz es, como la conocen los cabalistas, lo que se llama Torah. Y llenarse con ella proporciona una gran felicidad. Por eso, la fiesta siguiente a Sukkot, que se llama la recepción de la Torá, se va a llamar Simchat Torah, la alegría de la luz. Y es que en este periodo, que se llama la puesta del azúcar y las 4 especies, es justamente el trabajo interno particular que hace cada alma respecto de su egoísmo convertido hacia el altruismo, hacia la recepción de los valores espirituales, hacia la ampliación de la conciencia, dirían en otras palabras, o hacia la semejanza con el Creador, dirían en otras palabras, o hacia la transformación, hacia el otorgamiento, se diría en otras palabras. Todo es parte de lo mismo, o hacia la verdadera conexión, como se conocería en otras palabras. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Rab al respecto. Las medidas y el emplazamiento físico de la sukkah o cabañas que corresponden a las usadas por nuestros antepasados en el desierto de Sinaí, ya comprenderemos mejor qué significa desierto de Sinaí, nos fueron dadas como las otras misbot por cabalistas o los otros preceptos por cabalistas. Las misbot o mandamientos o preceptos son leyes, reglas de actuación que debemos de incorporar en nuestra vida y que son leyes de los mundos superiores y que nos fueron transmitidas a este mundo. Cada mitzvah, que es el singular de la palabra mitzvot, o cada precepto, o cada mandamiento, o cada regla que realizamos en este mundo, va a representar una ley espiritual de los mundos superiores. Los cabalistas o los que estamos estudiando y preparándonos para ser cabalistas, tenemos que observar estas leyes dentro de la esfera espiritual de las almas, es decir, dentro de nosotros mismos. Y vamos a experimentar las fiestas nuevamente, les digo, no de afuera hacia adentro, sino vamos a experimentar las fiestas como una forma elevada de pragmatismo, de estar haciendo lo concerniente en el camino espiritual para conocer la existencia del mundo superior. Para poder realizar
un acto espiritual, tenemos que haber adquirido un masaje o una pantalla. Pero antes de esto, para los que recién llegan o para los que recién están aquí y para muchos de los que ya estamos aquí, lo primero es verdaderamente revelar en nosotros mismos que nuestros pensamientos, nuestros movimientos, nuestros esquemas internos y externos y todo lo que hacemos posicionados en el mundo material, absolutamente todo, sin ninguna excepción, es en base a movimientos que queremos hacer, que queremos pensar y que queremos forzosamente llevar a cabo para un beneficio personal. Absolutamente todo. Si todavía no estás creyendo que es así, pues tienes que pasar todavía un tiempo en la materialidad. Porque la materialidad interna, lo que tú consideras que es tuyo y lo que está alrededor, todo está hecho y es así para satisfacer algún tipo de deseo tuyo que a corto, mediano o largo plazo te va a traer un bienestar, un placer, un pensamiento, una acción que te va a dar satisfacción. Si todavía no revelas esto, no podrás seguir adelante y crear una pantalla en ti. Entonces, lo primero es estar muy alerta, es lo primero, estar muy alerta en tu comportamiento, en el comportamiento de lo que ves en los demás. Y verás y vas a comprobar que todo, absolutamente todo, trae algún tipo de placer o bienestar, ya sea tangible o intangible, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Pero todo, absolutamente todo en esta realidad es así. Y a eso le llamamos egoísmo. Los cabalistas, a ese querer todo, eso es un egoísmo. Y es a lo que nos vamos a enfocar. Y a partir de querer cambiar nuestro egoísmo, tenemos que haber adquirido un masaje o pantalla previamente para poder insertarnos en algo distinto. Y algo distinto no es otra cosa que el no egoísmo, el otorgamiento. Entonces, hay mucho trabajo de discernimiento previo para entender lo que es una pantalla, que lleva tiempo. Y lleva tiempo porque generalmente no nos la creemos, somos mentalmente tercos en querer imponer nuestros esquemas. Y aquí no es eso. Aquí te vas a imponer un esquema y un método nuevo que se llama la sabiduría de la Cábala. Bueno, dicho esto, sigo leyendo. Para poder realizar un acto espiritual, tenemos que haber adquirido un masaje, que en español es pantalla. Esto significa que hayamos alcanzado la habilidad de trascender nuestros propios deseos egoístas y que hayamos recibido como resultado una única clase de placer que los cabalistas llaman la luz del creador. Porque es eso el placer. El placer es en realidad la luz del creador, de querernos hacer sentir bien en
1000 modalidades distintas, de acuerdo a los deseos. Así pues, cada vez que actuamos con una intención pura de otorgar, realizamos de hecho un acto espiritual. Sí, otorgar es la intención de haber hecho un acto espiritual. De forma inversa, cuando ese mismo acto es realizado para autocomplacernos, se lo considera como un acto corporal y de ego, de ser egoísta. Así está en la Kabbalah desde hace miles de años y los cabalistas hacen todo su proceso interno para comprobar que esto sea cierto. Ya que lo comprobaste, empiezas el proceso de ir hacia el altruismo correctamente. Esto es el camino espiritual. Se dice fácil, pero lleva vidas enteras realizarlo. Entonces, en este sentido, entramos a lo que significa la suká espiritual, que no es otra cosa que una pantalla, un masaje contra los deseos egoístas. Vamos a ver qué nos dice esto. La suká en la espiritualidad es la estructura del cli o de la vasija que es capaz de recibir la luz. Dicho de otra forma, la suká simboliza el alma. Para recibir la luz superior, debemos construir dentro de nosotros una estructura espiritual llamada suká, reflejando nuestras relaciones recíprocas con la luz. Mientras el alma va pasando por el proceso de corrección, es decir, por el proceso del egoísmo hacia el altruismo, es incapaz entonces de recibir la luz superior en su total magnitud, porque si recibimos todo lo que se nos envía, pues vamos a recibir también para el autocomplacer. Y de eso no se trata la espiritualidad, sino se trata de ya no recibir para autocomplacernos, sino que recibir, es decir, no dejas de recibir, pero cambias la intención no para el autocomplacimiento, sino para el otorgamiento. Y eso es lo que vamos a aprender en la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, por lo que esta luz, sigo leyendo, permanece en un principio alrededor o digamos que fuera del cli o fuera de ella, aguardándola. De ahí que su nombre se dice que es luz circundante. Pero para que la luz pueda entrar y llenarla de placer, el alma debe igualar sus cualidades con las de la luz. Y como la cualidad de la luz es el amor, para asemejarse a ella, pues uno forzosamente debe trascender su propio egoísmo y llegar a ser igual a la cualidad de la luz. ¿Y cuál es la cualidad de la luz? Pues la del amor y el otorgamiento. Aunque todavía pueda ser posible en este momento que cuando digo amor y otorgamiento piensen en definiciones materiales, bueno, es importante que ya vayamos conceptualizando las cosas, aunque la definición va a ir cambiando. La definición de amor como la entendemos es muy distinta a la definición de amor en forma material que hemos aprendido o el otorgamiento en forma material que hemos aprendido.
Hay que definir perfectamente bien esto y luego practicarlo. Pero esto con el tiempo se va obteniendo. Sigo leyendo. El modo mediante el cual el alma alcanza estas propiedades de semejanza con la luz es representado por las leyes de construcción del azúcar. Veamos un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Si deseamos avanzar en la espiritualidad, debemos pedir solo dos cosas, pues unidad y amor hacia el Creador, en lugar de simplemente empaparnos con el placer de su luz y nada más. Y esto requiere que poseamos una pantalla o masaje. Debemos entender primero qué quiere decir pantalla o masaje. Que nos proteja del placer egoísta o del placer que se recibe para sí mismo cuando sentimos la luz del Creador. ¿Y cómo sentimos la luz del Creador? Pues la satisfacción de todos nuestros deseos. Vamos a entender que el ir a trabajar, ganar dinero y comprar coche y una casa que te da mucho placer, pues en realidad viene del sentimiento del Creador de querernos otorgar. Ya lo veremos con mucha calma esto. En la medida que nuestra petición se centre solo en adquirir las habilidades de amar y otorgar a los demás, también hay que entender qué significa amar y otorgar a los demás, pues independientemente de eso, la luz circundante va a corregir nuestras almas, concediéndonos el poder de trascender todos nuestros deseos egoístas. El poder del techo de paja, es decir, la azúcar, o la fiesta del azúcar es un techo de paja, nos permite recibir la luz superior dentro de nuestras almas. Y en tal estado nuestras cualidades se tornan iguales a las del Creador y logramos unirnos en Él en amor eterno. Esta es la verdadera felicidad, la alegría de la Torah, la Simchat Torah que viene posteriormente. Entonces, la Sukkah está representando el no querer recibir placer para mí mismo, sino solamente querer recibir placer para pasarlo a los demás o al Creador. Suena muy facilito, pero requiere mucho esfuerzo persistente durante mucho tiempo. Y entonces la sabiduría de la Cábala nos va guiando en esa lucha interna poco a poco para poder aprender a cambiar esos deseos egoístas. Si es que ya sabes y entiendes y estás seguro que todo lo que hemos vivido desde que nacemos hasta que morimos son formas infinitas de querer allegar el placer para nosotros mismos. Eso es todo. Bien, ya que se ha dicho esto, vamos a ver qué significa las 4 especies. Como lo dice el Raf aquí, que son periodos de corrección de cada deseo, que ya lo vamos a ver más técnicamente adelante. Bueno, las 4 especies que se unan en la fiesta, que se usan en la fiesta de Sukkot, representan 4 estados que experimentamos a lo largo del crecimiento espiritual. Cada uno de ellos se distingue por tener, digamos, un aroma y sabor. Por tener solo aroma
por tener solo sabor o por no tener ninguno de ellos. ¿Qué significa eso de aroma? Pues significa, y lo destaca el Rab aquí, que la mente y el gusto representa el corazón. ¿Qué significa esto? Bien, primero, algunas veces la espiritualidad parece agradable a ambos, mente y corazón, es decir, aroma y sabor. Los cabalistas le llaman a este estado etrog o cítrico. Número 2. En otros momentos, uno piensa que la espiritualidad es apasionante pero difícil de comprender. En ese estado, se la considera como sabor, pero sin aroma. Los cabalistas llaman a este estado lulav, que significa rama de palma. Otras veces, la espiritualidad se experimenta como fragante pero sin sabor, como el mirto o el hadas en hebreo. Su importancia está muy clara, pero mientras que el corazón no puede sentirlo, la mente sí es capaz de comprenderlo. Y finalmente, cuando uno no puede sentir ningún aroma ni sabor en la espiritualidad, uno se encuentra en el estado de Arabot o en el estado de Sauce. Vamos a hablar muy profundamente de cada una de estas características de manera clara, explícita o, como diría un cabalista, entendible, para poder reiniciar en algún futuro nuestro camino de transformación del ego hacia el otorgamiento y podernos asemejar a la luz. Para poder avanzar en la espiritualidad, dice el Rab, sin embargo, debemos dirigirnos hacia el Creador, incluso cuando nos hallemos en un estado muy normal, en que no sintamos ni aroma ni sabor en la espiritualidad. Eventualmente, al unir todos los estados hacia un objetivo común, pues eso nos va a proporcionar la habilidad para recibir y experimentar un verdadero placer espiritual ilimitadamente y en todas las circunstancias. No es entendible esto para muchas personas que recién están ingresando a la Kabbalah. Pero con el tiempo, si la persistencia perdura y el esfuerzo se hace, vamos a ir gradualmente captando qué significa esto, hasta que te vuelves habilidoso en tu interior para ir cambiando eso de tus deseos que son persistentemente en la búsqueda o están persistentemente en la búsqueda del autocomplacer para cambiarlos al otorgamiento. Esto es lo que significa, en otras palabras, la suká espiritual. ¿De acuerdo? Hablaremos de esto todo el camino espiritual. Todo, sin excepción. Todos los cabalistas nos van a hablar de esto y de cómo ha sido su experiencia para cambiar esto. Y de lo que implica en esfuerzo y persistencias cambiar este asunto. Para algunos principiantes dicen, pues qué fácil cambiar del egoísmo hacia el altruismo, pero no están completando la definición adecuada de esto en la espiritualidad. Por eso les parece que es facilísimo con los conceptos de la materialidad, pero no es tan sencillo. Requiere un esfuerzo pero muy fuerte. Ya lo veremos.
El punto número 4 se refiere a las fiestas de Hanukkah y la Kabbalah. Veamos qué significa esto. Dice el Raf, vivimos en un mundo muy complejo, una vorágine. Tratamos de huir de los sufrimientos, pero solo, de vez en cuando, logramos saborear placeres en nuestra vida. No sabemos si hay algún plan de la naturaleza para nosotros. Es una existencia bastante intrascendente. Cuando investigamos todos los elementos de la creación, acota el Rav, vemos qué inteligente, sabia y especial es, habiendo creado todo un propósito, una causa y un efecto. Sabemos cómo indagar los niveles inferiores al nuestro, niveles inferiores que los cabalistas llaman inanimado, vegetativo y animal. Son niveles inferiores nuestros. Solo la razón de la existencia del ser humano permanece desconocida. Es por eso que los conocimientos acerca de la sociedad, del carácter humano y la psicología no se han convertido en una ciencia. Son solamente una acumulación de observaciones recolectadas a través de nuestras vidas. Sí, llegar a esto es primero verdaderamente discernir y ver fríamente o como tú lo quieras calificar qué es la vida que estoy percibiendo. Sigo leyendo. La sabiduría de la Kabbalah es muy antigua. La sabiduría de la Kabbalah fue desarrollada desde los tiempos de Abraham, el patriarca, hace 5000 años, dicen los sabios. Nos enseña que para saber cómo comportarnos y evolucionar, primero tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Nació, refiriéndose a la sabiduría, nació cuando la humanidad comenzó a formar su primera civilización en la antigua Babilonia. Las personas querían, por orgullo, construir una torre que llegara al cielo para dominar la naturaleza. Y esta construcción o este proyecto se desarrolló y se dejaron de entender entre sí. Abraham, que en realidad era uno de ellos, les dijo, esta no es la manera correcta de actuar y vamos a fallar. ¿Recuerdan los primerísimos capítulos de este libro? Aquel capítulo que dice que no es tan importante para Abraham el recibir, sino la relación de quien nos envía el recibir. Vuélvanlo a leer y verán a qué me refiero. Bueno, Abraham, que en realidad era uno de ellos, les dijo, esta no es la manera correcta de actuar y vamos a fallar. Nosotros no conocemos la naturaleza y no podemos seguir nuestro ego creciente. Tenemos que ir por otro camino. Es decir, aunque el ego siga creciendo, tendremos que volver a crear por encima de él las mismas relaciones que teníamos antes. Esto no le está inventando el Rav Lyman. Esto viene de la historia del desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah, de los antiguos sabios. Sigo leyendo. Verán que si así lo hacemos,
Si lo usamos para llegar al amor hacia el prójimo, descubriremos precisamente dentro de él, dentro de nuestra naturaleza, una reglamentación, es decir, las leyes reales, las leyes maravillosas de la naturaleza. ¿Cómo? Al superar el propio egoísmo, es decir, implementando el altruismo. Así pues, Abraham descubrió las leyes de la naturaleza superior. ¿Y por qué le llama naturaleza superior? Pues porque superan a la naturaleza egocentrista, al ego de cada individuo. Por ayudarle a recibir la revelación de la naturaleza verdadera del hombre y de cómo es activado, llamó a este método la sabiduría de la Kabbalah, que viene de un verbo que quiere decir recibir en hebreo, que es lekabel. Y luego empezó a enseñarla a los demás babilonios y estableció su grupo de cabalistas que con el tiempo se convirtió en una nación después de haber llegado a la tierra de Israel. Ya veremos qué significa tierra de Israel, comportándose de la manera enseñada por Abraham y Moisés. Así volvieron a experimentar un crecimiento del ego, sí, tratándose uno al otro con menosprecio en vez de las relaciones de amor recíproco o de la garantía mutua o del amar a tu prójimo como a ti mismo. O como dice la Kabbalah, como un hombre, como un solo hombre con un solo corazón, que se había alcanzado previamente cuando recibieron todos la Torá. Pero como el ego sigue creciendo, pues se va perdiendo eso y es volver a empezar. Y como las fuerzas espirituales son las que determinan los hechos en el reino físico, esto lo vamos a ver más profundamente, pero así es. Al empezar a tratarse de forma egoísta, pues causaron lo mismo en la exterioridad, facilitando el ataque de sus vecinos, los griegos. Se surgió un problema aún más grave con los helenistas, que estaban mezclados con los judíos. Una parte del pueblo quería seguir la Torá de Abraham y la otra dijo, no, no somos capaces de superar nuestro ego. Tenemos que ser como el resto de las naciones. Es decir, querían vivir de acuerdo al ego, como los babilonios en su tiempo. Es decir, querían vivir buscando siempre el placer para sí mismos. Lucharon entre ellos hasta que el gran sacerdote Matitiau se levantó, como Abraham en su tiempo, usando el mismo método y dijo, no, no podemos aceptarlo. Tenemos que destrozar toda esta nueva infraestructura griega. Debemos elevarnos por encima de ello y volver a ser una sola nación con un solo corazón hacia el Creador. Esta fuerza preciosa, buena y benévola que es la fuerza del amor. Es decir, el poder del otorgamiento. Por supuesto, se levantaron, lucharon y prevalecieron. Y todo lo que sucedió con Abraham en Babilonia, luego con Moisés
y Matitiahu es la misma lucha. El ego empieza a intensificarse, obligándonos a elevar por encima de él con amor y así prevalecemos. Es decir, cuando nosotros también empezamos el camino espiritual, se va revelando algo muy significativo dentro de nosotros, se van revelando ego más y más fuerte. Y entonces tenemos que identificar esto e intensificar nuestras herramientas hacia el otorgamiento. Así es el camino. Por eso es tanto esfuerzo y tanta persistencia. El pueblo de Israel, sigo leyendo, llamado así porque Yashar, que es de donde viene la palabra Israel, significa directo a Dios, directo a Él, directo al Creador. Esto es lo que significa Israel. Porque quien está directo a Él sabe cómo elevarse por encima del ego. Quien está directo a Él en la sabiduría de la Cábala sabe cómo elevarse por encima del ego hacia el amor. Pero en aquel tiempo no pudo superarlo y cayó bajo su dominio, causando la destrucción del templo, la cual continúa hasta ahora. No hay otro método que pueda trabajar la nulificación del ego. No lo hay. No exagero. No lo hay. Bueno, sigamos adelante. Los hijos de Israel se levantan de nuevo, es decir, los hijos que tienen la costumbre o están con el objetivo de ir directo a Él, por eso se le llama los hijos de Israel, no los que nacieron en el territorio de Israel, no se está refiriendo a eso, sino a los que van directo a Él. Los hijos de Israel se levantan de nuevo apoyándose en el mismo método que desarrolló Abraham. Y dicen, oye pueblo judío, vamos, elevémonos de nuevo a nuestro nivel en el que realmente existimos como la nación de Israel. No se refiere a la nación de Medio Oriente, se refiere a la nación de ese conjunto de personas que van y que están interesadas y están trabajando su interioridad para ir directo a Él. Punto. ¿Cómo lo hacen? Como un solo hombre con un solo corazón. Y así vencerán a los enemigos. Los griegos, los amalequitas, los nazis, todos, hasta el último, es lo único que nos podrá salvar. ¿Quiénes son los enemigos? El egoísmo. Punto. No se trata de hacer guerras con ninguno de ellos. Nuestra unificación es una condición para triunfar, como nos enseñó Abraham o Moisés en la escena de la entrega de la Torá y Matitiahu. Tenemos que matar a los griegos entre nosotros, es decir, los deseos de permanecer sumergidos en el egoísmo. Tenemos que elevarnos por encima de ellos y unirnos en un amor fraternal.
No se trata de ir y agarrar el rifle y matar a griegos o a nazis o al faraón. No, se trata de matar el persistente egoísmo interno en cada alma que dice que quiere ir directo a él. Punto. De ahí llegará la victoria sobre todos los extraños y toda la humanidad va a reconocernos como el pueblo elegido. ¿Quién es el pueblo elegido? ¿Los que viven en el territorio de Israel actualmente? No. El pueblo elegido es aquel hombre que tiene un alma que se dirige hacia él, trabajando persistentemente en el egoísmo, bajo un método existente y explícito que se llama la sabiduría de la Kabbalah. Ese es el pueblo elegido, especial, sagrado, que significa, pues, el otorgante, el que otorga amor, el pueblo altruista, o llámale como tú quieras llamarle. Si llegamos a eso, pues logramos la gratitud de todo el mundo. Y cuando decimos, si logramos eso, logramos la gratitud de todo el mundo, allí está implícito un propósito que se llama percepción de la realidad. Si logramos esto, vas tú creando, aunque te parezca increíble o de una forma material como algo imposible, vas tú creando las condiciones necesarias y suficientes para crear un mundo más benevolente. Y así es literalmente lo que sucede. Bueno, pero esto lo veremos más adelante cuando hablemos de percepción de la realidad. Sigo leyendo. Esa fue la fiesta de Hanukkah en la historia. Y es la misma Hanukkah que tenemos que realizar hoy, como judíos, entre todos los helenistas, es decir, como gente que está interesada en asemejarse a él, entre todos los helenistas o entre todos los que no quieran estar en esta fiesta. ¿Y quiénes son todos los helenistas? Pues todos nuestros deseos egoístas que existen dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que resolver el problema con nosotros mismos, en nuestro interior, dentro de todos y cada uno de nosotros. Acota el Rab sabiamente. La Kabbalah, sigo leyendo, nos explica que el milagro de Hanukkah simboliza el éxito alcanzado al pasar por encima de los deseos que nos desvían del camino hacia la espiritualidad. Es decir, al superar nuestro propio egoísmo, implementando el altruismo, logramos la semejanza con el Creador y por lo tanto la unión con el Creador. Muchas veces participamos de las fiestas de manera mecánica. Yo diría la mayor parte de las veces o siempre participamos de la fiesta de manera mecánica. No sabemos ni qué rayos significa eso. Y damos cada encontronazo con la pared porque no nos detenemos a pensar cuál es el propósito de aquella fiesta y su simbolismo. ¿Nos hemos preguntado cuál es la raíz espiritual de Hanukkah?
¿O por qué encendemos las velas y quiénes fueron los griegos? El comprender su significado, visto desde el plano superior, nos abre las puertas a un mundo maravilloso, amplio y profundo, en el que prevalece la unión de los seres humanos como un todo integrado. Y debemos de estar seguros que para penetrar en esta nueva dimensión, a través del conocimiento de las fuerzas superiores que actúan sobre nosotros, pues es importante entender que hay una raíz en el mundo espiritual para todo lo que existe y que dicha raíz motiva nuestro comportamiento, motiva nuestros pensamientos y emociones, así como los diferentes eventos que experimentamos aquí en el mundo terrenal, en la materialidad. Así pues, las festividades que celebramos mantienen una estrecha relación con las fases del desarrollo del alma. Pero una vez más, tiene que ir desde interno hacia lo externo. Tiene que empezarse por el trabajo interno de nuestros deseos egoístas. Las velas de Hanukkah, pues simbolizan, y recalco, simbolizan la luz de misericordia que uno adquiere cuando ha alcanzado el mundo espiritual. La luz se incrementa gradualmente, por lo que se enciende una vela extra cada día. Por eso encienden una vela cada día, porque este trabajo interno de transformación del ego hacia el altruismo también va atrayendo mayor luz superior. Y eso es lo que simbolizan las velas. Y eso es lo que simboliza que tengamos que prenderlas una cada día. Los llamados griegos son los deseos que nos incitan a permanecer sumergidos en el egoísmo. No el pueblo griego, por favor. Al unirnos en un amor fraternal, como un solo hombre con un solo corazón, logramos vencer esas fuerzas que nos impiden avanzar en nuestra lucha interior por superar el ego. Fases de reconexión. Dice el Rab. La sabiduría de la Kabbalah nos dice que Hanukkah está relacionada con la rehabilitación del templo, es decir, cayó el templo, pues ahora Hanukkah nos permite volver a construir el templo. Es decir, desde el punto de vista espiritual, el templo significa el lugar donde el creador y la criatura se unen, el trabajo. Por lo tanto, su destrucción o la profanación en lo que se llama el relato de Hanukkah, pues se refiere a la ruptura de esta adhesión entre ambos, entre el creador y la criatura, que deberían de estarse trabajando para la unión, para la semejanza del creador. Esta unificación es lo que los cabalistas y los estudiantes de Kabbalah están tratando de reconstruir. ¿Y cómo la van a reconstruir? Pues persistiendo y esforzándose en su ego particular y en la atracción de la luz superior para convertirlo en altruismo. Definido correctamente altruismo. Ya lo veremos después. Sigo leyendo. Hay dos fases de reconexión. En la primera,
el individuo aprende cómo elevarse por encima de la naturaleza egoísta que caracteriza a todos los seres humanos. Es decir, aprendemos una serie de situaciones que suceden dentro de nosotros como seres completamente egocentristas o egoístas. Definido correctamente, egoísmo, que es el deseo de autocomplacernos constantemente. Sigo leyendo. Repito, en la primera, el individuo aprende cómo elevarse por encima de la naturaleza egoísta que caracteriza a todo ser humano. ¿Y qué obtiene? Va a lograr así la formación de lo que se le llama vasija o que en hebreo se le conoce como kli. Allí es donde empieza el trabajo interno. Y esta formación es lo que en última instancia, o en primera instancia, mejor dicho, se unirá al mundo espiritual. Esta es la fase de lo que los cabalistas conocen como la fase de corrección. Entonces, en la fiesta de Hanukkah está relacionada con esta etapa, pero que es una etapa que es permanente en el hombre, independientemente de las fechas, de la hora y del día, porque es una persistente lucha de transformación del ego hacia el altruismo. Pero bueno, se simboliza a través de una fiesta de Hanukkah. Así pues, la fiesta de Hanukkah, sigo leyendo y repito, está relacionada con esta etapa, por lo que su nombre se puede dividir en dos, que es Hanu, que quiere decir se estacionaron en hebreo, y Ka, de la palabra acá en hebreo, lo cual simboliza un descanso. ¿Y qué quiere decir esto? Dice el Rab, el descanso que el humano toma entre ambas fases del sendero espiritual, una vez que ya ha corregido su vasija o su deseo, y antes de empezar a llenarla con la luz en una segunda fase. Este proceso de esfuerzo de cambiar el egoísmo hacia el altruismo, que es lo que nos está diciendo el Rab, este proceso se desarrolla como en el caso de una persona sedienta que sostiene en su mano un vaso quebrado. Pues primero debe repararlo antes de poder llenarlo y tomar de él. Es decir, quien se siente separado de la espiritualidad, pues debe primero componer, enmendar, solucionar su unión con el Creador antes de que él pueda recibir las bondades que el Creador desea otorgarle. Y es entonces cuando decimos que se ha llegado a la fase de recepción, de lekabel, de saber recibir ese placer con esa correcta intención. Es decir, no para autocomplacerme, que me retira del camino espiritual, sino la recepción para el altruismo, para el otorgamiento. Y esto sí que me acerca espiritualmente a la unión con el Creador. Entonces, cuando decimos que se ha llegado a la fase de recepción, alcanzando el ser humano la capacidad de recibir grandes placeres mediante la nueva herramienta adquirida en la fase de corrección. Y entonces sí,
llegamos a lo que significa el milagro. Se realiza el milagro. Veamos qué nos dice al respecto el Rab. Se realiza el milagro. Es decir, los helénicos, ya saben qué quiere decir los helénicos, no querían exterminar a Israel físicamente, ni lucharon por la dominación materialista, sino por la espiritual. Deseaban colocar estatuas hechas por el hombre en el templo y forzar a Israel a hacerles reverencia. El gran sacerdote Matitiahu, el líder de los macabeos, pues se opuso rotundamente. Liderados por él, lucharon y derrotaron a los griegos. Es decir, todo esto se refiere a que vencieron los deseos egoístas que empujaban al pueblo a pensar que no valía la pena cumplir las leyes de la naturaleza, que deberíamos de seguir viviendo en esta cómoda situación de ir buscando el placer egoísta donde fuera. Y, por supuesto, eso implica que cuando no conseguimos la luz del placer, pues sufrimos. Esto es lo que queríamos seguir haciendo los helenistas o la parte de los deseos egoístas llamados helenistas o griegos. No querían que nos uniéramos pensando por encima del egoísmo. No querían que comulgáramos con el mundo superior. Pero es parte de tu interior también. ¿De acuerdo? Bueno. Mientras más fuertes se volvieron los griegos, más poderosa se tornó la fe de Israel. Y así esta guerra se prolongó hasta que apareciera un hecho milagroso que pudiera marcar el triunfo de Israel. Y el milagro ocurrió. Por eso se habla de el milagro de Hanukkah, que no es otra cosa que la representación, ojo aquí, representación del éxito en el logro de la adhesión con el Creador, la unión con el Creador. Tras la victoria de Israel por medio de la implementación del método de corrección, es decir, el método que heredamos del patriarca Abraham. ¿Cuál es ese método? La sabiduría de la Kabbalah. No la religión judía, ni la católica, ni la musulmana, no, la sabiduría de la Kabbalah. Y todo esto vuelve a hacer prevalecer el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando entendamos qué es amar a tu prójimo y cuando entendamos qué es como a ti mismo, vamos a entender y alcanzar completamente esta frase, que es muy profunda, extraordinariamente profunda. Y no es como la definen o como has aprendido a definirla en la materialidad. Ya lo veremos más adelante. Mientras tanto, sigamos leyendo. Dice así, Israel se interpreta como la fuerza que nos lleva directamente al Creador. Isra viene de la palabra yashar, que significa directo en hebreo. Y él es la palabra hebrea para referirnos a Dios. Yashar él. Por lo tanto, la palabra Israel significa en conjunto directamente a Dios. La razón espiritual detrás de este mundo, de hecho, es la meta de nuestra existencia sobre la tierra.
y poco a poco vamos a entender qué significa que es la meta de nuestra existencia sobre la Tierra. Trae implicaciones muy profundas y muy fuertes. Lo largamente anhelado. La victoria sobre los helénicos, ya sabemos qué significa helénicos, constituye el cimiento del camino de cualquier criatura en el reino espiritual. Es un camino espiritual. Este sendero nos permite cumplir lo que los cabalistas llaman correcciones, porque al cumplirlas nos va a llevar a una meta final, a la frontera final, que es la eterna abundancia que el Creador ha preparado como otorgante para todos. Los cabalistas describen en sus libros que más allá de lo que captan nuestros 5 sentidos, existe un mundo bello y encantador en el que tenemos la oportunidad de controlar en forma consciente nuestras vidas para alcanzar el placer supremo o la plenitud. Si seguimos estas huellas y nos esforzamos en lograr esta conexión espiritual entre nosotros, con el propósito de apegarnos a la fuerza superior, pues llegaremos a experimentar esta abundancia y esta felicidad que ahora nos parece que no existe, que es imposible, que ni siquiera entendemos el concepto de felicidad. Y lo vamos a hacer todos y cada uno de nosotros. Bien, como ya creo que ya nos pasamos en tiempo, pues vamos a esperar otra grabación para irnos hacia el punto número 5. Uno quiere hacerlo más rápido y leer, pero francamente lo que nos está enseñando aquí el libro, pues es que tengamos que discernir perfectamente bien esto de las raíces espirituales y de sus fiestas con este propósito que es la sabiduría de la Cábala. Así que, bueno, pensemos entonces en la próxima grabación e irnos al capítulo número 5 de este punto, de esta parte número 10, que ojalá podamos realizar pronto y llegar al punto número 9, que creo que es donde finaliza este libro. Pero es solamente el libro básico de la Cábala. Vamos a seguir estudiando y vamos a ir penetrando poco a poco en los conceptos de la sabiduría de la Cábala para podernos habilitar perfectamente bien en el desarrollo particular del camino espiritual o el desarrollo de la conexión con los amigos. Bueno, hasta aquí le dejamos y nos vemos mañana en la próxima grabación. Muchas gracias.